Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas. Como ya les había dicho anteriormente, yo ya estoy viendo los temas que quedaron pendientes. Estoy viendo en realidad los temas que serían más importantes, porque en realidad ya no queda tiempo para ir desarrollando todos los temas. Entonces, ya de acuerdo a los temas que vamos desarrollando entre hasta la próxima semana, yo les voy a ir pasando a sus delegados los temas que entrarían para la final. Entonces vayan estudiando ya. En realidad, creo que para esta parcial ya hubieron temas bastante importantes, ya les pude enfocar temas bastante importantes, entonces esos temas tienen que tener en cuenta que van a caer nuevamente en la parcial. Entre uno de los temas que fue abordado y es bastante importante serían las anemias. Eso ya para que tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con respecto a uno de los temas de reumato, ya que les fui seleccionando algunos de los temas. Vamos a hablar un poquito sobre la gota, una patología no muy frecuente, pero sí cuando se encuentra o cuando se pueda diagnosticar, entonces es importante tener en cuenta, ya que de acuerdo a las distintas manifestaciones clínicas, lo hallado al examen físico, entonces ya por ende podemos iniciar el tratamiento adecuado como para evitar ya llegar a complicaciones y también evitar que el paciente tenga secuelas. Esta en realidad es una clase bastante cortita, pero ya los puntos más importantes que, que tienen que tener en cuenta. Vemos que la gota es una enfermedad metabólica. Con respecto a la frecuencia, vemos que es más frecuente en varones en la edad madura o también en ancianos, y en mujeres posmenopáusicas vemos que en la edad de entre 30 a 39 años afecta más frecuentemente a pacientes con hiperlipemia, de entre 40 a 59 años en pacientes con un consumo importante de alcohol, y ya en mayores de 60 años, en ese caso en las mujeres, vemos que afecta con más frecuencia a mujeres ya posmenopáusicas. Vemos que es el resultado del depósito tisular de cristales de ácido úrico. Entonces, lo que vamos a encontrar al examen físico, que serían los depósitos, la formación de tofos, sería más bien de cristales de ácido úrico. Esto por aumento de producción o por disminución de la excreción del ácido úrico. Vemos un grupo de enfermedades que pueden causar, que sería la hiperuricemia, la artritis aguda por cristales de urato monosódico, también agregado de cristales de urato monosódico, y ya posteriormente puede conducir o llegar a la enfermedad renal o la falla renal. Un síndrome caracterizado por una respuesta inflamatoria, causada por la respuesta inflamatoria al depósito de los cristales de urato monosódico en las distintas articulaciones. Esto ocurre generalmente en pacientes con hiperuricemia persistente. Entonces, la hiperuricemia o el aumento de ácido úrico en sangre de forma persistente es lo que conduce a la gota. La pérdida de ácido úrico en orina durante un cierto tiempo, o sea, en forma persistente, entonces conduce con que haya formación de litiasis a nivel renal con
cristales de ácido úrico y también eso por ende conduce a la insuficiencia renal. Como vemos en las distintas imágenes, entonces tenemos formación de depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Eso ocurre con más frecuencia en las articulaciones de pies y también a nivel de manos. Aquí como vemos, todo esto podemos hacer el diagnóstico realizando una punción en realidad con más frecuencia dependiendo del proceso inflamatorio, dependiendo de la localización. Eso se suele tomar una muestra del líquido y eso se envía a estudio como para poder tener un diagnóstico más certero. Vemos que puede iniciarse, o de inicio generalmente, como una hiperuricemia asintomática. En algunos casos, algunos pacientes, eso ya se le hace el diagnóstico con estudios al azar o estudios de control. Luego ya podrían haber ataques de monoartritis, generalmente son recurrentes, o también ya de inicio la gota aguda, seguido de un periodo asintomático entre las crisis, que sería la gota intercrítica y la formación de tofos en algunos pacientes, ya con la gota tofácea, en donde existen depósitos de ácido úrico a nivel de cartílagos y también tejidos blandos periarticulares. Entonces es importante tener en cuenta las características de esa gota tofácea, que de inicio suele ser con signos inflamatorios, marcados signos inflamatorios. Entonces en la gota aguda vemos una artritis, eso generalmente en las articulaciones de los pies, que suele ser de instauración brusca con marcados signos inflamatorios, o sea, existe presencia de tumefacción, calor local, enrojecimiento, una inflamación importante y también el punto importante en realidad, el motivo por el cual suelen consultar los pacientes, que sería el dolor agonizante, ¿verdad? El dolor intenso a nivel de dicha articulación. Vemos que existen ciertos criterios para la clasificación del ataque agudo de la gota primaria o la gota aguda, que sería primeramente la presencia de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Eso obviamente que ya vamos a tener el diagnóstico realizando una punción y posteriormente el estudio del líquido sinovial. Un tofo que contenga cristales de urato, eso comprobado por procedimientos ya sean químicos o también con microscopía de luz polarizada. En realidad, generalmente lo que se realiza son procedimientos químicos, entonces eso ya sería uno de los criterios también. O presencia de 6 de los siguientes fenómenos clínicos, ya sean fenómenos clínicos, laboratoriales o también radiológicos. Presencia de más de un ataque de artritis aguda, que sería en realidad la artritis en sí, la inflamación a nivel de las articulaciones, eso con signos inflamatorios importantes y también dolor importante. Inflamación extrema desarrollada en un día o episodio de artritis monoarticular, enrojecimiento articular, dolor o hinchazón de la articulación metatarsofalángica. Entonces, teniendo por lo menos algunos de estos criterios, ya van sumando puntos como para hacer los criterios de la gota aguda, gota primaria. Otro sería crisis unilateral de la primera articulación metatarsofalángica o episodio de artritis unilateral de la primera articulación del tarso, sospecha de tofo, presencia hiperuricemia o aumento de ácido úrico en sangre, signos radiológicos, esto a nivel con la radiografía
de la articulación que sean compatibles con la artritis a nivel de la articulación afecta, o presencia de quistes subcorticales en las radiografías. Un cultivo negativo, obviamente que siempre lo importante sería descartar que sea una artritis séptica, en donde haya un foco infeccioso, foco bacteriano. Entonces, con un cultivo negativo en líquido articular durante el episodio de inflamación, entonces siempre y cuando se vaya a realizar una punción, extracción del líquido sinovial, eso se debe de estudiar la parte química y también siempre realizar un cultivo como para descartar de que no sea secundario a un proceso infeccioso. En realidad ya teniendo presencia de los cristales de ácido úrico en el líquido sinovial, ya hacemos el diagnóstico. Ya la gota tofácea crónica, en este caso se caracteriza por artritis crónica, ya de un tiempo de evolución ya de más de 3 meses, con presencia de episodios agudos intermitentes. O sea, en realidad la gota tofácea en sí ya permanece y existen episodios agudos intermitentes de inflamación o presencia de una artritis aguda entre ya la formación de la gota tofácea crónica. Entonces, y también la formación de tofos. La sintomatología inflamatoria suele ser moderada en estos casos, no como en la artritis aguda, excepto ya cuando vienen ataques agudos, cuando en ese caso ya podemos tener presencia de deformación y destrucción articular. Entonces, esa gota tofácea crónica que en forma intermitente va teniendo episodios agudos, eso ya podría conducir con el tiempo, en realidad en este caso el tiempo de evolución es importante, ya que eso podría conducir a la deformación y también la destrucción articular. Los tofos vemos que son más frecuentes a nivel de tendones, bursas o el que sería la bolsa que recubre a la rodilla. También ligamentos, los pabellones auriculares y ciertas zonas de roce y superficie de extensión. Podemos encontrar presencia de nódulos subcutáneos o periarticulares de consistencia dura o fluctuante que pueden drenarse hasta la superficie cutánea y también sobreinfectarse. Pacientes con artrosis o hiperuricemia severa pueden mostrar una distribución poliarticular, ¿no? Entonces, pacientes ya con afectación articular, vemos que pueden presentar una distribución poliarticular, no exactamente en las articulaciones más características que serían a nivel de miembros superiores, o sea, ambas manos y también los pies. Bueno, el diagnóstico en sí hacemos mediante en realidad primeramente mediante las manifestaciones clínicas en la gota aguda, que sería la artritis aguda, en ese caso obviamente que presencia de signos inflamatorios a nivel de una cierta articulación. Y ya para el diagnóstico definitivo hacemos mediante la demostración de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial o también en los tofos. Generalmente lo que se suele punzar sería más bien el líquido, no cuando existen tofos ya crónicos. En los pacientes con gota se deben de investigar, o sea, los demás estudios complementarios a ser solicitados serían la función hepática y renal, ya como de acuerdo al tiempo de evolución, eso podría conducir a la insuficiencia renal. También el estudio de las demás patologías
con el estudio de la glucosa, lípidos o el perfil lipídico, proteínas, aclaramiento de creatinina, o sea, el clearance de creatinina, y la excreción renal de urato. Eso generalmente eso se puede hacer mediante el estudio de la orina simple. También estudio de radiografía de pies y articulaciones afectas, sí, teniendo ya entonces una afectación, ya sea de pies o manos, entonces siempre lo ideal de solicitar una radiografía simple. En el brote agudo siempre descartar artritis séptica. Entonces cuando estamos ante una artritis aguda y cuando se realice una punción del líquido sinovial, entonces eso siempre enviar para la parte fitoquímica, en donde vamos a tener todos los estudios y en ese caso ya nos van a informar si existe o no presencia de cristales de urato monosódico en dicho líquido, y también eso enviar como para cultivo, como para poder descartar presencia de algún germen y poder descartar de que sea una artritis séptica. Como vemos en la radiografía podemos observar presencia de un aumento de tamaño. En este caso no se observa una afectación a nivel de la articulación que sea importante, pero sí como que existe una acumulación de los cristales de urato monosódico en ese caso. El tratamiento en realidad, primeramente, de acuerdo a la clasificación, si estamos ante la gota aguda, para los ataques agudos, entonces primeramente como tratamiento los AINES. Uno de elección sería el etoricoxib, la dosis de 120 miligramos por 7 días. Ya también la colchicina de 0.5 a 1 miligramos cada 8 horas, y luego eso se va descendiendo luego de 3 días a dosis mínimas ya por 3 a 6 meses. O también glucocorticoides como la prednisona de 20 a 30 miligramos por día con descenso ya posterior a los 7 a 10 días. Vemos que los hipouricemiantes en este caso deben evitarse hasta 2 a 4 semanas después de resuelta la crisis gotosa, porque pueden precipitar un ataque gotoso. Entonces, en este caso, el tratamiento de los ataques agudos no hacemos con los hipouricemiantes, por más que el paciente esté con ácido úrico elevado. O hacemos con los AINES, colchicina o también los glucocorticoides. Los hipouricemiantes se deben esperar hasta 2 a 4 semanas después de resuelta la crisis gotosa como para poder iniciar. Lo ideal sería la prevención de ataques posteriores, como de acuerdo a cómo van apareciendo los ataques agudos, eso pueden ir causando deformaciones y también destrucción ya sea de la articulación o del cartílago articular. También evitar las complicaciones. Una de las complicaciones más temidas sería la que llegue el paciente a la insuficiencia renal. Y lo ideal siempre de corregir los factores precipitantes como la obesidad, la hipertensión arterial, el uso de diuréticos, el consumo de alcohol, la hiperlipemia. Todo esto, corrigiendo todo esto, entonces contribuyen a con que haya un buen control o por lo menos manejo de la enfermedad. Ya la profilaxis secundaria, corrección de la hiperuricemia, eso luego de al menos 2 semanas de tratamiento con colchicina. El objetivo en ese caso es obtener una uricemia o niveles de ácido úrico menor a 6 miligramos por decilitro y en la gota tofácea menor a 5 miligramos por decilitro. En este caso hacemos el tratamiento ya posterior
Con allopurinol se inicia la dosis de 50 a 100 miligramos por día, llegando a 300 miligramos por día, que sería con ascenso gradual en meses. Vemos que el allopurinol tiene ciertos efectos adversos como presencia de lesiones cutáneas, fiebre, eosinofilia, nefritis intersticial. Entonces, siempre y cuando se vaya a iniciar el tratamiento con el allopurinol, eso se debe avisar a los pacientes como para que en el caso de que aparezca, entonces eso se pueda tener en cuenta. Y lo ideal siempre es regular la dosis en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya como para ajustar la dosis de acuerdo al clearance de creatinina del paciente. Aquí les puse un caso clínico, un paciente varón de 82 años, entonces acá vemos que tenemos un cuadro agudo, que sería de 24 horas de evolución. El paciente no refiere antecedentes de traumatismo previo ni tampoco torcedura. No tiene antecedentes de episodios de artritis previamente, o sea, sería su primer episodio de dolor importante como en este caso. Refiere que en mayo del 2015 acudió al servicio de urgencias por un cuadro similar en donde le diagnosticaron esguince. En realidad, como para diagnosticar de que sea un esguince, el paciente tenía que tener en este caso antecedentes de algún traumatismo o también torcedura. Vemos que el paciente entre sus antecedentes presentaba hipercolesterolemia, es hipertenso, fumador. Antecedentes médicos, el paciente tabaquista crónico, entonces portador de bronquitis crónica. Al examen físico, el paciente en buen estado, lúcido, colaborador, y ya entre los datos de valor a la exploración del tobillo derecho, se observa presencia de edema o tumefacción con eritema. Eso ya se puede observar en realidad a la inspección, con calor en dorso del pie y también el maleolo externo, dolor en el dorso del pie, que fue lo que refería al paciente, también en maleolo externo y la base del quinto metatarso. Eso se incrementa con la movilidad y la sensibilidad y conservada y los pulsos periféricos presentes. Vemos que entre todos los estudios laboratoriales solicitados, todos se encontraban normales. En la radiografía del pie y tobillo derecho, vemos, de acuerdo a que fue realizado de acuerdo a la zona afecta, una articulación del tobillo, y la evolución del paciente que con la clínica que presenta el paciente y posterior a los resultados laboratoriales, se decidieron analizar las analíticas previas, o sea, sus estudios laboratoriales previos. Se encontró que el paciente tenía un estudio previo en mayo del 2015 con un valor de ácido úrico de 7.4 miligramos por decilitro, que sería un valor superior a lo normal, coincidiendo con el episodio que nos había contado el paciente previamente. Entonces, por lo tanto, ya debido a eso se decide poner tratamiento de artritis gotosa y posterior a eso control por su médico de atención primaria. En realidad, en este caso, el paciente con importantes signos inflamatorios a nivel de la articulación, lo ideal sería de ver si existe presencia de líquido intraarticular y poder realizar el estudio del líquido, como para confirmar el diagnóstico.
Fue realizado tratamiento al alta, acá como vemos un nombre comercial que sería el Voltaren Retar, que sería el diclofenac potásico de 75 miligramos, un AINES, eso un comprimido, eso es primeramente como antiinflamatorio durante 3 días, y la colchicina de 0,5 miligramos, un comprimido cada 8 horas durante 4 días. Entonces ya posterior a eso, posterior a al cese de la crisis gotosa, lo ideal sería de iniciar el tratamiento hipouricemiante. Entonces aquí en este caso eh, no existe mucho secreto, sino más bien poder realizar el diagnóstico ya de acuerdo a las distintas manifestaciones clínicas manifestadas por los pacientes. Ya posterior a eso, como tratamiento, si estamos ya posterior a eso, si estamos ante una gota aguda, entonces iniciar el tratamiento ya sea con AINES o uno de ellos, el de elección y que es bastante bueno, es el etoricoxib. No siempre los pacientes pueden costear porque eso generalmente no se provee en los públicos, pero siempre es, lo ideal es utilizar dicho AINES, ¿verdad? Ya si no se cuenta con el etoricoxib, se puede utilizar el diclofenac, como en este caso, y eso asociado a la colchicina durante el tiempo que cese la crisis gotosa y posterior a eso esperar como 2 a 4 semanas para iniciar el hipouricemiante. Entonces, lo ideal siempre es realizar el diagnóstico a tiempo, como para evitar de que el paciente vaya teniendo esas crisis intermitentes cuando ya tengan presencia de la gota tofácea crónica, que vayan presentando esas crisis intermitentes de gota aguda, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? En realidad, muchos pacientes eh, pasan mucho tiempo y no hacen caso y suelen venir a la consulta ya en estadios bastante avanzados. Entonces, en ese caso, muchas veces ya ya no hay mucho que hacer, sino más bien el tratamiento hiporicemiante, si el paciente no está en etapa aguda o con una gota aguda, y después ir controlando de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente. Bueno, si tienen alguna pregunta, voy voy a esperar. Y también si tienen alguna pregunta con respecto, acá veo que están preguntando si no vamos a ver clase, eso sería para la siguiente semana, o no entiendo si fue relacionado con la clase de hoy. Flaviane, yo voy a pasar la planilla hoy a la noche mismo, le voy a pasar le voy a pasar a sus delegados. Es cuestión de que yo cambie para algunos que otros, ese un punto va a aumentar en porcentaje, pero voy a pasarle eso hoy a la noche, espero antes de las 23 horas.